Billy, la ley de medicamentos para mí es casi una tragicomedia, porque en realidad yo he escuchado comentarios que la ley que propuso el superintendente de competencia era muy superior a lo que terminamos teniendo. Me gustaría conocer tu opinión inicialmente de eso. Sí, o sea que la ley que propuso el superintendente es por bastante mucho mejor que esta, y se ve que se fue hecho en parámetros técnicos, ¿verdad? No en parámetros políticos. La ley que tenemos, primero la ley, ¿verdad? Porque hay que hacer diferencia entre la ley y el reglamento que están aplicando, que no tiene muchas cosas que ver con la ley a veces. O sea que está muy antojadizo el reglamento. Pero la ley en sí lo mismo. Si la ley, yo me acuerdo que fue aprobada a la carrera, cuando la leí me parece hay cosas que están pero bien mal redactadas o mal hechas, y al final todos los partidos políticos la aprueban. O sea, Arena al final mejor que se suma, porque dicen, no van a decir que yo quiero que la medicina esté cara, porque eso es lo malo, como te digo, cuando se polariza la política. Cuando está polarizada la cuestión, entonces este defiende a los ricos, este defiende a los pobres. Y la verdad que deberíamos de hacerlo más técnico y más en beneficio del pueblo. Y el pueblo se refiere a todo el mundo, ¿verdad? O sea, no, y con evidencias, porque yo creo que nadie puede negar, Billy, que la medicina, así como los boletos aéreos, son más caros aquí en El Salvador que en el resto de Centroamérica. O sea que algo anda mal. O sea, lo que pasa es que tal vez no es toda la medicina. No es toda la medicina. Entonces, yo siempre estoy de acuerdo que, por ejemplo, si las telefónicas están abusando, no es todas las telefónicas, sino, o puede ser que sean todas, pero hay que puntualizar cuál es el abuso y hacer una acción contra ese abuso. Entonces, si teníamos, por ejemplo, algunas medicinas que estaban más caras, primero puedes hacer una acción de publicar en el periódico y decir, mire, que, o sea, la ley del consumidor, o sea, la defensa del consumidor venga y diga, mire, tal medicina en Guatemala vale tanto, en Honduras vale tanto, en Nicaragua tanto, y aquí mira cómo está. Con solo eso yo creo que hace una acción moral. Una presión. Una presión moral. Y luego, si eso no funciona, cuando hay abusos de mercado, se debe de hacer un reglamento al abuso del mercado, pero no una ley en la que... Yo esta ley me recuerda a la ley de los colegios privados, que vino una ley que yo me acuerdo que habían como 2 colegios privados que estaban abusando de los cobros, y tienen una ley que realmente esa es la mayoría de los partidos de derecha votaron, que yo no le esperaba ni de un partido socialista tan drástica, porque le piden a los colegios privados que tienen que preguntarle al padre de familia si están de acuerdo con aumentar los ¿cómo se llama? Aranceles, ¿verdad? Tiene que estar el 50+1 presente de los padres de familia, que es algo difícil que los padres de familia lleguen a estar presentes el 50+1, y no lo pueden aumentar para crear utilidades. Y estos colegios, la mayoría en los pueblos como yo vivo, son colegios de familia que tienen... No, pero no le digas pueblo a Santana, por favor, si Santana es Santana. Es sagrada para mí Santana. Pero, o sea, las ciudades pequeñas del interior del país, mucho colegio privado es un negocio familiar. Y hay tanto colegio privado que tú puedes cambiar. Ya la ley te decía que podías cambiar al niño 1 año, 2 años antes, te avisaban que va a aumentar la cuota y tú no te parece, lo cambias. Pero viene una ley en la que te hace eso. Dentro de 10 años, Alfredo, no va a haber una buena educación privada en los colegios privados, solo porque los que son ONG pueden aumentar. Entonces van a tener que convertirse probablemente algunos privados en ONG, y de la ONG van a tener que vivir la familia, o sea que es algo que tampoco no es correcto, en mi opinión, ¿verdad? Pero ¿cómo pudieron aprobar una ley así? ¿Y cómo podemos permitir que esto siga? Porque en 10 años, como te digo, y además tú tenés las escuelas públicas, o sea que si tú no querés pagar en un colegio privado porque es muy caro, puedes llevar a la escuela pública. El problema que tenemos es que si tú ves, el Ministerio de Educación está haciendo grandes investigaciones en las escuelas privadas, pero en las públicas no importa que no tenga techo. A la privada le exige biblioteca, le exige esto, le exige aquello, y la pública no importa. O sea que este gobierno y el anterior hicieron lo mismo. Los pobres no nos importa. Nos importan los ricos, que hay que estar fiscalizando. Fíjate que lo trágico de esto, y aunque ya no salimos del tema de los medicamentos, pero es un tema interesante, lo trágico de esto, Billy, es que lo bueno que se había hecho en educación fue lo primero que eliminaron, o sea, Educo. O sea, el hecho de que la educación pública está en las manos del sindicato de maestros y que es politizado, y en todas partes se cuecen habas, porque mira lo que está sucediendo en México. Pero es trágico que el que sale perdiendo siempre es el pobre. El más. Y muchas veces sus mayores verdugos
son aquellos que dicen defender al pobre. La ley de medicamentos, o sea, bueno, como digo, tiene bastantes cosas malas y algunas cosas buenas. Por ejemplo, una cosa que trae que es buena, que a unos médicos no les gusta, es de que tú en tu receta deberías de colocar, por ejemplo, el nombre comercial de la medicina y el genérico. Y el paciente cuando llegue a la farmacia deberían de decirle, mire, este es el comercial que le recetó el doctor, vale tanto, y estos son los genéricos que tenemos o los equivalentes, porque a veces hay de otra marca que es equivalente. A unos médicos no les gusta porque ellos dicen, yo no estoy seguro de lo que le van a vender en la farmacia, que la calidad sea la misma del que yo estoy recetando. Pero por eso hace de que las personas puedan decir, bueno, si me alcanza el dinero para comprar lo que el doctor me recetó, lo voy a hacer, pero si no me alcanza, pues voy a tener que tomar una opción de las que me están ofreciendo de la farmacia. Eso no se está cumpliendo, está en la ley, pero los mismos que están aplicando la ley le dicen que no, eso no lo van a cumplir ahorita. Y eso te haría bajar la medicina bastante y sería en el libre albedrío de la persona o la capacidad económica de la persona, porque el libre albedrío, cuando tenés el dinero depende de la cartera. Depende de la cartera. Y a veces no, es por capacidad económica, o sea que no pueden comprar esa medicina que el doctor les recetó y tienen que comprar una opción. Entonces, desde ahí ya tenés una cosa, pero dejás que siga todavía el medicamento de marca, que es caro, ¿verdad? Y que si estuviera abusando a nivel de mercado, la ley decía que había que aplicarle, por ejemplo, si Viagra, por ejemplo, está siendo abusando del mercado, tendría que haber aplicado cuánto cuesta en Guatemala, Honduras o Nicaragua. Pero la ley lo que hace es, compara a todos los sildenafil y similares, y entonces, claro, baja el precio de $10 a 1. Pero está comparando personas que no tienen marca, que no, o sea, entonces eso lo hace incorrecto. Y que pueden ser placebo, ¿verdad? Pueden ser buenos o malos, pero lo importante es de que la marca existe. O sea, y eso tiene que ser comparado en base a... Por ejemplo, ahorita han demostrado que ciertas marcas de carro ya son mejores que otras que considerábamos de Europa muy buenas y están ganándole algunas marcas coreanas a unas europeas. Pero si el hombre quiere comprarse un carro alemán que vale el triple de lo que vale el coreano... Los alemanes son los mejores. Yo sé. Y por mucho. Bueno, un carro inglés, pues quiere comprarse un carro inglés y que valga el triple del carro coreano. Y es peor el inglés. O sea, él tiene la capacidad económica de hacerlo porque él le vas a quitar ese producto. Entonces, es difícil defender públicamente de que dejen la medicina cara, pero cuando ya tú lo quieres ver bajo el punto de vista de economía, todos esos visitadores médicos que ya suman como 160 más o menos, que se quedan sin empleo, no es que se quedan sin empleo ellos son de los top, son de los mejores, probablemente van a desplazar a los que están en el siguiente nivel, ganando la mitad de lo que ganaban probablemente, reduciendo la economía de su familia, reduciendo el gasto que hacen hacia afuera. Estos que son desplazados van a desplazar a los que están más abajo y estos obviamente ya no dejan que entre la oportunidad del joven que quiere empezar a trabajar, ya no deja que trabaje. Y todas esas cosas son las que a veces no ven las personas que no tienen empresa o no son emprendedores cuando aplican leyes en esta manera, como la aplican, ¿verdad? O sea, no, y tal como platicábamos fuera de cámara, el funcionamiento práctico y real de lo que es la medicina y en los medicamentos aquí en El Salvador, aquí tenés la realidad de que cuando no hay receta o cuando alguien se automedica, el dispensador, que muchas veces no tiene ni siquiera bachillerato, es el que receta la medicina, ¿verdad? Ahora, esto tiene su contraparte, esto de tener médicos en la farmacia, ¿verdad? Que yo me pregunto qué es lo que va a recetar un médico que el sueldo se lo paga la farmacia, ¿verdad? Bueno, va a ser, yo sé que se ve feo, pero va a ser por lo menos una mejor receta que la que está haciendo el dependiente, que el sueldo se lo paga la farmacia. Sí, pero... sí, tienes razón, pero lo que pasa es que igual un médico puede trabajar en un hospital privado y el hospital privado puede tener su farmacia, pero yo creo que de 10 médicos, 2 serían así, 8 médicos no se van a dejar, o sea, presionar porque tiene que recetar esa medicina. Sí pasa en los hospitales de caridad, en el Seguro Social, porque tienen un cuadro básico pequeño y para ciertas enfermedades, y obviamente el médico tiene que como ajustarse a eso, y hay enfermedades que no hay medicamentos para ellos ahí, o no tiene la especialidad para poder prescribir esa medicina y la cita con el especialista en 2 o 3 meses. Pero eso es algo bien importante que hay que decir. La pobreza ha aumentado en el país 10% más o menos. Claro. Eso hace de que los hospitales públicos... Y ha aumentado bajo aquellos que dicen defender a los pobres. Sí, claro. Pero ese 10% ha aumentado también su consulta en el hospital público.
Entonces la medicina la más cara que hay en el país es cuando alguien que va a un hospital público porque no tiene dinero, porque es realmente pobre, que gana $2 al día, $1 al día o no gana nada y no encuentra la medicina. Ese es el peor, porque él tiene que, no encuentra su medicina y tiene que ir a comprarla a la farmacia privada. ¿Y por qué tiene que ir a comprar una farmacia privada si la empresa pública tuvo que haberle dado la medicina? Entonces es la medicina más cara que nadie está hablando nada. Realmente la ley es, si pudiera beneficiar a alguien sería la clase media, pero no la clase pobre. No, y aquel dicho que dice que no hay energía, y en este caso yo lo cambiaría a medicina, no hay medicina más cara que la que no se tiene. Sí. Porque tiene en muchos casos cosas fatales, ¿verdad? Sí, de hecho ya están queriendo corregir eso, porque hoy escuché al director de medicamentos diciendo de que sí, que hay ciertas medicinas que van ellos a transar de que la vendan directamente a la farmacia para que no pasen por la droguería. No es tan simple. Bueno, primero están reconociendo que es mentira todo lo que decían, porque decían de que sí, que se vayan, no importa, porque aquí está el equivalente, aquí está el que es similar. Pero cuando se dan cuenta que medicinas para las convulsiones, medicinas para la presión arterial, son medicinas muy delicadas y que no es tan sencillo decir esta es realmente igual que esta, entonces ellos mismos están corrigiendo todo lo que mintieron, ¿verdad? Entonces tienen que buscar ahora cómo salir adelante. Fíjate que ese es producto, Billy, como hablábamos al principio, de la politización de estas leyes, y la irresponsabilidad. Y la polarización, porque ellos quieren decir que no, que estas son empresas voraces. Y las droguerías tienen un porcentaje de ganancia como en el 3, el 6%, eso gana una droguería más o menos. El porcentaje que ven ellos es el del 28%, ¿verdad? Pero obviamente el 28% no dice que ellos son los que se encargan de ir a cobrar, que son los que se encargan de despachar, que son los que se encargan de embodegarlo, etcétera. O sea que la mayoría de la gente que no tiene empresa, si usted le dice, vaya, este vaso de agua le cuesta menos de $0.01, porque eso cuesta el agua esa, menos de $0.01. Pero realmente cuando tú dices, bueno, hay que lavar el vaso, tengo que tener una persona para que atienda, para cuando va a entregar el vaso, tengo que ir a retrasar el vaso, y cuando se quiebran los vasos tengo que reparar los vasos. No, ellos están diciendo, mire, cuesta menos de $0.01 y la vende a 5. ¡Qué barbaridad! Entonces, así son. O ellos te hablan de una manera en que te dicen, mire, está el 5.000% arriba del precio. ¿Cómo? Nada puede estar arriba del 100. Entonces significa que ahora que bajó el precio, tendría que darle dinero. Cuando usted va a comprar esa medicina en la farmacia tiene que darle $4.000 de vuelto, porque del 5.000% va a bajar a cuánto, pues. Entonces yo creo que es la forma de hablar que polarizan. Sí. Y entonces al polarizar empiezan a esto de ricos contra pobres, etcétera. No, mira, y lo trágico de esto, y vuelvo a enfatizar la palabra trágico, porque es trágico, es que todo esto es producto del abuso. O sea, como ha habido abuso, y ha sido un abuso tan evidente, o sea, que la indignación la han aprovechado aquellos políticos para sacar raja política. Y no se olvidan que en ese proceso a quien se están llevando de encuentro es al enfermo, y dicho sea de paso, al enfermo más pobre. Y decía, habría que hacer un estudio, porque como claro, varios laboratorios de droguerías le quitaron productos o están ganando menos por uno, pues decidieron ya que no dan rebajas, no dan bonificaciones. Entonces la medicina en promedio puede ser que haya subido, porque antes la persona iba a la farmacia y le decía, le voy a dar el 25%, 30% de descuento, le daban el 1+1, yo qué sé. Ahora no están haciendo nada de eso. Habría que hacer un estudio para ver si la medicina está más cara o más barata. Mira, sí, es que a mí me da risa porque me pasa a mí, pues, o sea, yo de las 4 medicinas que tomo, una desapareció del mercado. Y es cierto, o sea, conseguí un producto de marca, Merck. ¿De otra marca? De otra marca, Merck, que me sale más barato. Pero por los otros 3 productos ya no me dan el descuento de la tercera edad. Sí, así que habría que hacer un estudio realmente si ha bajado o ha subido la medicina. O sea, qué bien que baje la medicina, pero no puede ser algo que sea la fuerza, porque si al final siempre, como estamos con los colegios, al final en 10 años vos vas a tener malos colegios, ¿verdad? Entonces, o sea que eso es lo peligroso, la pérdida de empleo que ocurre. O sea, definitivamente yo no le veo más que están haciendo política con la medicina del pueblo. No, o sea, y aquí bien cabe el dicho aquel que dice que va a salir más cara la medicina que la enfermedad. Sí, y como tú dices, lo que tienen que ver hecho es quién abusa. O sea, este está abusando, ok, agarremos a este. O sea, esa es la manera de poder parar un abuso. No vamos a decir ahorita que porque hay gente que anda manejando a 140 kilómetros por hora, bueno, ahora todo el mundo le vamos a poner multa.
O sea, eso es más o menos, o sea, no, agarre al que anda a 140 kilómetros por hora y a ese póngale. No, y ahí una multa. existen las instituciones, pues está la Defensoría del Consumidor, Claro. está el Superintendente de Competencia, está el mismo Ministro de Economía, que dicho sea de paso, es una persona que viene de la defensa del consumidor. Sí. O sea, es una persona que comprende perfectamente lo que significa explotar al consumidor. Sí. Bueno, en el próximo segmento, Billy, vamos a hablar de arena. Yo creo que es algo que a los areneros, y yo también me considero arenero, nos debe de preocupar a todos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Billy, tú sos arenero de corazón, has estado en el COENA, lo mismo me sucede a mí, yo fui miembro del COENA y soy arenero de corazón. Sin embargo, tengo motivos para pensar que Arena está sufriendo primero una crisis de liderazgo, pero más importante aún, una crisis existencial. Y me gustaría conocer tu opinión, porque tú has salido tan decepcionado, quizás no tanto como yo, pero sí has salido decepcionado de tu travesía por la política. Y es trágico, porque yo creo que personas como tú le aportan a la política, le aportan al país, y cuando el sistema, no voy a decir que en tu caso sucede, pues en el mío sí sucedió, se ven expulsados por el sistema, pues o sea, en mi caso digo expulsados porque yo no me identifico con la, o sea, yo me autoexpulsé, ¿verdad? Pero me parece trágico. Bueno, yo no lo veo tan así, y yo no me fui decepcionado, realmente, lo que pasa es que lo asociaron a un momento que estaba pasando en la ciudad de Santana y quedó como marcado, porque yo realmente dije voy a estar 2 años. Yo soy médico, en la mañana trabajo de médico y solo de médico trabajo, y en la tarde veo unas pequeñas empresas, y entonces paso bastante ocupado. Entonces, cuando me llamaron a entrar al COENA, era el momento en que Arena había perdido, era un momento bien difícil, o sea, Arena se encontraba como con menos 7 millones en sus arcas, era un momento muy difícil. Realmente nunca supe por qué tuve el honor de estar en el COENA, porque soy una persona que no ha estado en una militancia tan grande, he sido director departamental del sector empresarial y no he sido así alguien como pues, de camiseta sudada o una cosa así. Siempre, desde que Arena se fundó, me identifiqué con los ideales que tiene Arena escritos, ¿verdad? Obviamente tú sabes que hay de todo en Arena. Y igual hay un montón de pensamientos, hay personas que piensan que Arena es conservador, personas que piensan que Arena es liberal, o sea que todavía ni siquiera, eso tiene razón, o sea, liberal y conservador en Centroamérica significaba, o sea, conservadores que quieren que la iglesia católica gobernara junto con ¿cómo se llama? Estuviera con el gobierno, y el liberal era pues que no, ¿verdad? Realmente en los estatutos Arena es liberal. En teoría. En los estatutos, o sea, el escrito, ¿verdad? Escrito. Entonces, pero obviamente hay de todo. En Arena hay personas conservadoras. Bueno, hay personas que piensan que el nacionalsocialismo de Hitler tiene relación con Arena, obviamente tiene relación con Chávez, ¿verdad? O sea que es la antítesis de Arena. Pero te digo que hasta eso me encontré, personas que piensan que el nacionalsocialismo de Hitler se parece a Arena, en nada. O sea, de hecho, cuando miraba las películas de combate, yo me identificaba con los americanos, no con los alemanes. Pero regresando, yo no me fui decepcionado. Yo creo que hicimos bastante. Por ejemplo, a mí me tocó ayudar bastante en la democratización del partido. Le faltó un montón, ¿verdad? Pero hicimos varias votaciones en diferentes departamentos para poder elegir candidatos, alcaldes, directores departamentales. Y lo hacíamos, por ejemplo, con voto secreto. Eso era algo bien difícil para muchas personas fundadoras de Arena, aunque en los estatutos está que es solo para elegir al candidato presidencial, es a mano alzada, pero el paradigma existía de que tiene que ser a mano alzada. Yo decía a varios, mire, yo voto en contra tuyo delante de ti, yo no tendría pena de decir
estoy a favor tuyo, ¿no? Y contigo coincido en la mayoría de las cosas, pero en otras no. Pero eso no me hace quedarme callado. Decir, nadie es dueño de la verdad. Nadie, o sea, hoy cada quien ve diferentes puntos. Pero le decía, pero hay un montón de personas que si usted es el líder y dice vamos a votar por fulano, no van a levantar la mano porque tienen miedo de perder su puesto o lo que fuera. Entonces yo pensaba que siempre esa democracia se debe desarrollar y sí siento que se logró avanzar, ¿verdad? Le falta bastante, pero se logró por lo menos hacer en varios lugares eso. Ahora fíjate que cuando yo hablo de la crisis existencial y de la crisis de liderazgo, me refiero a que Arena debe cambiar. Yo creo que una Arena que no cambie es una Arena perdedora. Y un candidato que no impulse abiertamente el cambio, y cuando digo abiertamente es que la población que va a votar perciba que él es un agente de cambio, es un candidato perdedor. Y yo se lo he dicho a Norman, y se lo dije como amigo, se lo dije como arenero. Yo le dije, Norman, si tú no impulsas el cambio dentro de Arena abiertamente, tu campaña va a ser una campaña perdedora. O sea, y lo digo públicamente con el mejor de las intenciones. O sea, porque yo creo que Arena debe cambiar. ¿Por qué hablo de crisis existencial? Porque ahora en Arena todo el que se va de Arena es traidor. Ahora me pregunto yo, ¿quién es más traidor? El que se va de Arena y se declara independiente, sea por los motivos que sea. Y estoy seguro de que habrán motivos válidos, y estoy seguro que habrán otros motivos que no son válidos. No soy yo quien va a juzgar. Pero ¿quién es más traidor? El que abandona una fracción porque no está de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, o aquel que ha vendido el partido y los principios del partido por intereses creados y por los que financian al partido. O sea, esa es una crisis existencial tremenda, y creo que en el fondo es lo que verdaderamente está sucediendo en Arena. O sea, mucha gente que está dentro de Arena está inconforme y no hablan o por temor o porque en realidad consideran que no van a hacer ninguna diferencia. Pero de nuevo, ocupo la palabra trágica, porque se están llevando de encuentro a El Salvador. Yo creo que sí, Norman tiene que hacer una revolución interna dentro de Arena de corazón. O sea, interna y externa. Sí, o sea, primero tiene que ser interna, o sea, una revolución interna de corazón. O sea, que él tiene que dar la pauta, ¿verdad?, en el apoyo hacia lo que sería la democratización del partido, a no tenerle miedo a eso, ¿verdad? Y yo creo que sí tiene que ser de corazón, o sea, que no es de campaña, sino que es de verdad de corazón. Ahora, también no estoy de acuerdo contigo con la disidencia, porque si yo fuera diputado, o sea, y tuviera que votar en algo en contra de mis principios, no lo hago, pero no me cambio de partido. O sea, lo dijera claramente, yo no voto por esto porque mis principios, por ejemplo, me dijeran votar por el aborto. Obviamente no lo voy a hacer, soy médico, tengo que defender la vida, y por más que me digas ahí o me pongas con una pistola, bueno, matame, porque yo no te voy a votar porque maten a personas inocentes que no han ni nacido. Entonces, por ejemplo, si me pusiera, pero no voy a renunciar a mi partido. O sea, no tengo por qué renunciar a mi partido, eso ya ha pasado. O sea, Federico Hernández fue uno, aún Rodrigo Ávila fue otro. O sea, no tenés por qué renunciar a un partido porque te están obligando a votar por algo que no es. Tampoco creo de que las personas que han salido sea porque han estado inconformes en la forma de liderazgo, porque son igualmente, yo todo lo que hago lucho internamente. Yo, por ejemplo, soy católico y no comulgo con todo lo que la iglesia dice en sí, hago caso a todo lo que la iglesia dice, pero yo o sea, digo mi opinión, pero no por eso me voy a salir de la iglesia católica, porque yo vi un padre que estaba haciendo una cosa que era mala y ya por eso me voy. Yo en ese sentido me defino como católico protestante. Así sería yo, católico protestante. Las cosas que yo creo, ¿verdad? Sí. Que deberían de cambiar, como tú dices, igual en Arena. O sea, no tengo por qué salirme de Arena de la manera en que lo hacen, en los momentos que lo hacen, para decir el partido está mal. Pero porque el partido estaba peor antes, o sea que si no fuéramos antes era peor, ¿verdad? Yo lo digo en este sentido, Billy, que no había necesidad de desarmar al partido. Yo estoy de acuerdo en que no era aceptable que Tony Saca se tomara Arena. Eso es inaceptable.
Que cualquier persona se toma sí, arena. como te iba a decir, como también encuentro inaceptable de que los expresidentes se tomen el partido. Totalmente inaceptable. Y en ese sentido yo creo que pudo haberse evitado todas estas escisiones y todas estas fugas si Arena hubiera tomado conciencia del problema estructural que significa no elegir internamente a sus candidatos y elegir internamente y transparentemente a sus líderes. En ese sentido es que yo hablaba de que no puede ser de que un partido se resquebraje porque hay un grupito muy pequeño de expresidentes y financistas que lo que quieren únicamente es mantener el poder para seguir explotando este país. Y a eso me refiero yo con la crisis existencial de Arena. Y a eso me refiero yo del peligro de que Arena, si sigue en este camino, va a haber un desconecte con el ciudadano común si es que ya no lo hay. Y por eso lo importante de que el candidato presidencial de Arena demuestra fehacientes de que eso va a cambiar. Sí, yo no creo en caudillismo, ¿verdad? O sea, yo creo que lo peor que puede pasarle a un país. Y aunque el caudillo sea bueno, o sea, que al final siempre yo creo que debe haber la libertad. Pero yo veo Arena, o sea, sí estoy de acuerdo contigo de que no puede haber un dueño en Arena. O sea, porque entonces... O dueños. O dueños, ajá. Pero yo no lo vi así. Cuando estuve yo ahí, yo vi que habían influencias de diferentes partes y pesos y contrapesos dentro de Arena. No era tan sencillo que alguien se lo agarrara y dijera voy a hacer esto. Y tú sabes que dentro de la industria, dentro de la agricultura, tenés pesos y contrapesos. Por ejemplo, tú tenés a los productores de jugo, de juguitos, que ellos quieren comprar el azúcar a precio internacional, y los productores de azúcar que quieren venderle a un precio caro. Y los dos y que la ley se los permite. Y que la ley, y ley votada por el Frente y por Arena, ¿verdad? O sea, entonces tú tienes a dos fuerzas económicas dentro de Arena que están luchando en un balance, ¿verdad? Y yo creo que así es más o menos lo que pasaría en una democracia verdadera. Vas a tener diputados que son por el azúcar, diputados que son por los juguitos, diputados que son... O sea, porque esa es la democracia. Pero si hay peso y contrapeso, entonces la mayoría que no está en ese ambiente va a decir qué es lo más justo para el país. Y entonces se van a decidir las cosas en la asamblea de una mejor manera, a que ahorita que tenemos personas que levantan la mano, del Frente, de Arena o lo que fuera. Entonces, eso es lo que, estoy de acuerdo contigo, eso es lo que hay que quitar. O sea, hay que quitarse el miedo que hay una persona como tú o como yo, dentro... Yo no quiero ser candidato de nada, porque yo creo que... O sea, tengo 2 años de no andar en nada de eso, pero... Y ni querés andar. No, ni quiero andar. Pero me refiero a que haya personas que puedan decidir, ¿verdad?, en base a sus principios y honorabilidad, y no en base a que le tenés que levantar la mano. Y eso va para los dos partidos mayoritarios, porque los dos partidos mayoritarios se comportan igual. O sea, levantan la mano como borregos la mayoría. O sea, es difícil encontrar una voz disonante de lo que esté pasando. Fíjate que quizás... Entonces sí estoy de acuerdo, sí tiene que haber eso. Pero no creo, como tú sientes, por lo menos en los 2 años que estuve en el COENA, vi eso. O sea, vi siempre gente que quiere influenciar, gente que quiere hacer, a veces ganan unos, a veces ganan otros. Sí, pero no lo veo así como tan que haya un dueño. Sí, el problema que sucedió con Tony Saca era de que, la estructura del partido cuando perdimos era bastante basada en personas empleados públicos. O sea, el arenero propio se había haraganeado y había dejado que la estructura realmente era la estructura del gobierno de Tony Saca. O sea, eran personas, no digo que trabajaban en un ministerio y que no trabajaban. No, o sea, después de que salían de trabajar, llegaban a sus reuniones. Porque yo me recuerdo cuando entré en Arena, Santana, la directiva departamental, 8 eran empleados públicos. Y no tengo nada en contra del empleado público, buenísimo, o sea, algo que necesitamos. Y hay personas bellísimas ahí. Pero que si tú me dices, hay de 10 personas en la departamental de Santana, hay 8 cafetaleros, obviamente van a hablar solo del café y van a defender solo el café. Y si hay 8 empresarios, pues solo van a ver hablando cosas a favor de la empresa. Tiene que haber obreros, lo que es Arena. Pues. Tiene que haber un balance. Y es el problema, ponete, de la administración Obama en los Estados Unidos. Generalmente el promedio de personas adentro de una administración en los Estados Unidos ha sido arriba del 35% provenientes del sector privado. En la administración de Obama
es el 8%, es la administración que menos representación del sector privado tiene. Pero volviendo a El Salvador, quizás tú y yo somos producto de diferentes situaciones, porque yo cuando fui miembro del COENA, también era miembro del gabinete, cosa que yo quise renunciar varias veces y Armando no permitió que yo renunciara, porque él decía en ese momento que yo representaba su ideología dentro del COENA. Pero el cargo que yo tuve en el gobierno era precisamente romper privilegios, romper barreras. O sea que yo prácticamente estaba luchando para corregir vicios de la gente que financiaba al partido. Entonces, yo me di cuenta de un montón de maniobras y me di cuenta del cambio que tuvo el presidente a medio camino. Y a mí eso sinceramente me afectó, porque yo sí me entregué a ese cargo de alma, vida y corazón, pues, o sea, yo descuidé mi familia, descuidé mis empresas, y yo lo hice con el mayor buena intención y el mayor patriotismo. Sin embargo, me logré dar cuenta de que estando en la boca del lobo, cómo funcionan las cosas. O sea, tú tal vez tuviste la suerte de solo ser miembro del COENA, sí, y no voy a decir y que tal vez no te diste cuenta de ciertas cosas internas. Claro, o sea, ante el honesto no van a platicar sí, todas esas cosas, ¿verdad? Porque sí, yo inmediatamente le dijera, está mal, ¿verdad? Así es. Sí, o sea, sí. Y ahora, yo en lo personal vi tu llegada al COENA como un rayo de esperanza, o sea, una luz. Así como veo yo mucha juventud adentro de Arena, de muchachos y cipotes, y aquí hablo de 40 para abajo, cipotes que en realidad valen la pena, que son patriotas, que son honestos y que en realidad quieren lo mejor para Arena y lo mejor para el país. Porque esa es otra cosa, Billy, que antes de ser areneros, somos salvadoreños. Claro. Y eso es más importante. A mucha gente se le olvida, sí, especialmente aquellos que viven del partido. Y eso, de nuevo, ocupo la palabra trágico. Sí. No, completamente de acuerdo. O sea, lo más importante es ser salvadoreño, ¿verdad? Y por eso yo creo que si dejara que la juventud del frente con la juventud de Arena se sentaran a crear un rumbo de país, lo hacen, porque no tienen esa polarización. Porque yo como médico veo pacientes de frente, pacientes de Arena, y platicamos. Y te das cuenta que en esa generación que viene no hay polarización. O sea que ellos quieren cómo podemos tener mejores empleos, cómo podemos ganar más siendo empleados, cómo podemos parar esta delincuencia. Son temas de país que no tienen que ver con derecha e izquierda. O sea, si lo queremos ver realmente. Entonces dejémoslos que estos jóvenes, y tú los ves, escriben en los periódicos editoriales, yo los leo y digo, que realmente, qué grandeza que un joven de entre 25 y 30 años esté escribiendo de esta manera. O sea, yo le entrego el país a ellos, porque ellos son los que lo van a vivir o no. Pero sí pasa ese gap en el frente y en Arena, que yo siempre les decía a veces, cuando podía hablar con diferentes grupos, porque me decían joven a mí, yo tengo 53 años, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen joven, ¿cómo está esta cosa, verdad? Y miraba también que la estructura era basada en personas mayores que yo. La estructura misma, cuando llegamos a pueblitos. Y entonces yo creo que hay un gap generacional en los dos partidos mayoritarios. Yo creo que no confiaron ni en sus hijos. O sea que les faltó dejarle el espacio a los hijos. Ahora van a tener que dar el espacio con los nietos. Va a costar un poco más porque son dos generaciones. Yo no pienso que el político que tiene tiempo de ser político se vaya, porque tiene una sabiduría en la que puede quedarse como asesor en la asamblea, donde sea, porque sí se necesita. Pero realmente hay que dar el espacio a los que son de 25 o 35 años, ellos son los que deben de verdad. Y te apuesto que componen este país, de verdad. Y una cosa que hay que tener claro, uno, que ser asesor es una cosa y decisor es otra. Y segundo, que la gente joven es el futuro de este país. Claro. Y que es trágico, y vuelvo a ocupar la palabra trágico, que no se le permita a la juventud decidir su futuro. Porque vaya, yo tengo 61 años y yo me considero que yo ya voy para afuera. O sea, mi misión es hacerle el camino más claro y más fácil a esa nueva generación. Sí. Y es lo que a mucha gente le hace falta. Billy, ha sido un gran gusto. El mío.
Gracias. Y yo creo que te voy a invitar, tu sensatez y tu honestidad es refrescante en este programa, así que alistate para que te invite más seguido. Gracias por de verdad tenerme aquí, muchas gracias al pueblo de estar en sus casas. Gracias. Gracias, Billy. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.